El no nacido es un individuo de la especie humana desde el momento de la concepción, como ya lo explicamos en este buen video. Sin embargo, esto nunca es la última palabra en la discusión sobre el aborto. No pasa que la vida humana empieza desde la concepción. Ah, claro, ante esta nueva evidencia voy a cambiar de opinión. No. Lo que pasa muchas veces es que la persona pro aborto señala otros hechos con los que argumenta de que a pesar de que el no nacido es un ser humano, aún así es válido matar. Sí, pero es que apenas mide unos centímetros, no está desarrollado, no puede sentir, no es independiente. Pero entonces por estas razones la vida del no nacido no tiene valor, por eso es válido matarlo con el aborto. Porque si fuera así, entonces eso significaría que es en estas cosas en que se encuentra la esencia y el valor del ser humano. Cuando alguien dice que es válido abortar porque lo nacido mide unos pocos centímetros, está implicando que lo que hace que el ser humano sea humano y que su vida tenga valor es su tamaño. Pero si ese es el caso, ¿desde qué tamaño nuestra vida empieza a tener valor? ¿O cuál es el tamaño de un ser humano? Porque hay seres humanos altos y bajos. El tamaño, en especial cuando hablamos del no nacido, está relacionado con su crecimiento. Un niño es un ser humano y un niño que crece es un ser humano que crece. No le hace falta ningún milímetro para ser humano. Entonces, cuando hablamos del no nacido, ¿qué es lo que crece? ¿No es también un ser humano el que crece pero en una etapa específica? Honestamente, el tamaño como la cantidad de células no es un criterio válido para descartar la humanidad. Pero hay otras personas que intentan argumentarlo desde el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona dice que es válido abortar porque el no nacido no tiene un órgano o un sistema? Pues pasa exactamente lo mismo. Porque ¿acaso lo que hace que un ser humano y sea valioso es su nivel de desarrollo? Que tenga un riñón, que tenga 2 riñones o que tenga pulmones. Es problemático, ¿no? Porque entonces tenemos que preguntarnos qué se desarrolla. Tenemos que preguntarnos qué sucede en cada una de las etapas de desarrollo con el cigoto, el embrión, el feto. Pues es un ser humano, ¿no? Lo que permanece a lo largo de ese desarrollo, incluso después del nacimiento, como el niño que se vuelve adulto, es el mismo ser humano en esas distintas etapas de desarrollo. Pensemos ahora en el SNC, Sistema Nervioso Central. Siempre nos dicen, se puede abortar hasta antes de que el no nacido desarrolle su SNC y pueda sentir. Pero es que eso es muy problemático, porque si lo que define el valor de la vida humana es su capacidad de sentir, tendremos que notar entonces que es diferente, incluso después de haber nacido, la capacidad de sentir en el ser humano. Por ejemplo, cuando estamos dormidos es diferente a cuando estamos despiertos, cuando estamos drogados o alcoholizados a cuando estamos sobrios o cuando estamos conscientes o inconscientes. Entonces quiero invitarte a pensar y a reflexionar sobre lo que acabamos de decir, porque si fuera por sentir, entonces sería válido matar a alguien si previamente lo sedamos. O podríamos pegarle un tiro si está drogado o está dormido. Y lo mismo con el tema de los órganos. Si lo que hace humano a un ser humano es la función de un órgano, entonces un ser humano ya nacido que tenga algún problema o que no tenga un órgano es menos humano. Y finalmente tenemos a los que defienden el aborto porque lo nacido no es independiente. Esto ya lo mencionamos en el video anterior. El no nacido sí es independiente, lo que no es autosuficiente. Todos sus procesos metabólicos son independientes del cuerpo de su madre desde el momento de la concepción. De ella solo recibe los nutrientes para estos distintos procesos. De la misma forma, después de que nace, sigue sin ser autosuficiente y el cuerpo de su mamá sigue siendo su única fuente natural de alimento. Pero nadie cree que un bebé se vuelva más humano cuando dejan de amamantarlo. En este sentido, cuando hablamos de tamaño, desarrollo o dependencia, no hablamos de nada que defina lo que es un ser humano, sino de meras características que pueden presentarse o no. Como un perrito. Si tú piensas en un perrito, se te vendrá a la mente uno de cierto tamaño, raza, color.
Pero el tamaño, la raza o el color no hace que un perro sea un perro, porque hay perros de varias razas, de varios tamaños y de varios colores. Entonces, ¿en qué radica realmente que un ser humano sea humano, que su vida sea respetada y que su vida sea valorada? Pues se los dejaremos para nuestro próximo capítulo. Lo dejaremos ahí en remojo porque también queremos generar un espacio para que ustedes también se detengan a pensar. La discusión sobre el aborto no puede quedar solamente en discutir sobre el aborto, sino que también nos hace reflexionar acerca de nosotros mismos, también de quiénes somos o también por qué somos valiosos. Si de pronto también tú apoyas el aborto, ¿te has hecho también estas preguntas? Ahora sí, es tu turno y déjanos en los comentarios, haznos saber cuál es tu postura, cuéntanos por qué crees que la vida humana realmente es valiosa. Dale like a este video, compártelo, envíaselo a todas las personas que crees que les puede interesar este tema o que quizá alguna vez se preguntaron por qué es importante la vida humana, qué hace al ser humano que sea ser humano. No se te olvide activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Un abrazo gigante y que se rompan la cabeza pensando en estas preguntas tan importantes para nosotros, los seres humanos. Chao, chao.